Hola, os voy a enseñar cómo funcionan estos receptores relé de un canal, que son muy pequeñitos y bueno, funcionan entre 3 y 5 voltios. En este caso estoy utilizando 4 pilas de 1,5, es decir, 4,5 voltios. Y lo primero que vamos a hacer es sincronizarlo un mando, ¿vale? Tenemos este mando aquí y lo que hay que hacer es presionar este botón hasta que la luz roja que hay aquí empiece a parpadear rápido, ¿vale? Entonces presionamos y ahora que empieza a parpadear soltamos el botón. Y ahora lo que hacemos es presionar el botón que queremos sincronizar. En este caso vamos a presionar este y ya quedaría el mando sincronizado con el receptor. Cada vez que presionamos este botón, como se puede ver, está activado el relé y cuando soltamos se desactiva. Presionamos y soltamos. Los demás botones no están sincronizados. Cualquiera de los otros 3 de los 4 botones que hay solo está sincronizado, en este caso el D. ¿Vale? Si quisiéramos sincronizar otro botón, lo único que tenemos que hacer es repetir el proceso. Por ejemplo, vamos a probar ahora con este mando a distancia. Vamos a mantener presionado. Y ahora que empieza a parpadear, presionamos este hasta que se sincroniza, ¿vale? Y ahora, pues podemos, como se ve, están sincronizados, a la vez que sigue sincronizado también este botón, ¿vale? Ninguno de los demás sigue sincronizado. Así podríamos sincronizar botones o mandos hasta 20, creo que recordar que permite, y cada uno de todos los mandos o cada uno de todos los botones activaría el receptor. Ahora, si por lo que sea queréis borrar todos los mandos que están sincronizados, lo que habría que hacer es mantener presionado el botón hasta que la luz empiece a parpadear, seguir presionando, la luz se apaga y ahora empieza a parpadear 3 veces lenta y se suelta. En ese momento los mandos que estaban sincronizados se borran y ahora, como se puede ver, no hay ningún mando sincronizado. Eso es para borrar las memorias. Y por último, lo que se puede hacer con este receptor es configurarlo en funcionamiento momentáneo, en funcionamiento alterno y en funcionamiento a enclavamiento. Ahora está funcionando como modo momentáneo, pero si quisiéramos configurarlo como modo alterno o enclavamiento, aquí abajo, no sé si se llega a ver del todo, tiene como 3 puntitos de soldadura. Y al lado tiene una T y una L. La T significa toggle y la L significa latch. Latch es enclavamiento y toggle es alterno. Entonces, si quisiéramos que funcione en modo alterno, lo que habría que hacer es soldar el pad, el cuadradito plateado del centro con el de la T, soldarlos juntos. Y si quisiéramos que funcione como enclavamiento o latch, lo que habría que hacer es soldar el del centro con la L, estos dos juntos, ¿vale? Y así funcionaría de una o de otra manera. Ahora que no hay ninguno soldado, lo que funciona es momentáneo, que entonces de esta manera, mientras se mantiene presionado el botón, funciona y cuando se suelta deja de funcionar. Estas son todas las opciones que nos permite este receptor muy pequeñito y bueno, nada, cualquier duda que tengáis ya sabéis dónde encontrarme.